¿Cómo comienza esa carrera judicial Yolidabey Alvarado? Pues hace ya muchos años. Me imagino a la licenciada Yolidabey Alvarado cuando estudiaba la primaria o estaba en la secundaria. ¿Se imaginaba usted llegar a ser magistrada, juez? De hecho, debo de compartirte que cuando era muy pequeña, lo que quería ser era científica de la NASA, porque a mí me gustaba muchísimo las cuestiones del universo. ¿Usted se considera feminista? Sí, sí. ¿En su caso nunca ha recibido presiones de algo, de alguien para equilibrar una decisión? Se declara la nulidad de la elección de centro. Más que presiones fue después de que había salido la resolución, pues fue un ataque frontal por este fallo que se había emitido. ¿Se sintió violentada políticamente usted? Ahí están las evidencias. También se insiste que nuestra democracia hoy día está en riesgo. ¿Qué piensa usted? La democracia creo que es un tema que nos atañe a todas y todos. Efectivamente, como país, como nación, hemos avanzado, pero por supuesto que necesitamos fortalecerla. ¿De qué sirven los tribunales electorales locales, magistrada, cuando las decisiones al final se toman en órganos de tipo federal? Acabas de tocar un tema fundamental. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Línea Crítica. Esta vez tenemos como invitada a una abogada que además fue juez, magistrada, presidente del Tribunal Electoral de Tabasco y hoy día es presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas Locales Electorales. Nos da mucho gusto que nos haya aceptado esta invitación a una entrevista la licenciada Yolidabey Alvarado de la Cruz. ¿Cómo está, licenciada? Qué gusto, gracias. Hola, José Raúl, pues con el gusto de saludarte y saludar a todas y a todos los que nos están viendo y escuchando. De verdad que es un placer y agradecerte la invitación. ¿Cómo comienza esa carrera judicial Yolidabey Alvarado? Pues hace ya muchos años, cuando cursaba el segundo semestre de la carrera de la licenciatura en Derecho, hice mi solicitud para participar como meritoria en un juzgado penal del Tribunal Superior de Justicia. Ahí iniciamos haciendo méritos. Posteriormente pues nos dan la oportunidad de aspirar a ser mecanógrafa y a partir de ahí inicio una carrera judicial de 18 años, pasando por todas las etapas que, como comento, mecanógrafa, actuaria judicial, después fui secretaria judicial, proyectista o lo que se le conoce como conciliadora y cuando ya cumplí los 25 años, que es la edad mínima que se pedía para poder aspirar al cargo de jueza de paz, presento mi examen en el Ceneval. Afortunadamente logro obtener la mayor calificación y cuando se dio un espacio en un juzgado de paz se me dio la oportunidad. ¿Así empezó como juez de paz? Así empecé como juez de paz, desde los 25 años. ¿Qué tan complicado es para una mujer escalar todas estas facetas dentro del Poder Judicial? Que siempre se ha hablado que imperan los compadrazgos, los amiguismos, que solo llegan los que tienen pues algún pariente, etcétera, ¿no? Yo creo que la carrera judicial sí, se ha mejorado muchísimo, dando la oportunidad de participación tanto a mujeres como hombres. ¿Por qué razón? Porque se empezó a implementar que sea a través de exámenes, tanto de conocimientos, exámenes prácticos, psicométricos, y que solo de esta manera quienes obtuvieran mayores calificaciones, pues son los que aspiran a los diferentes cargos que se dan dentro del Poder Judicial. Creo que esto ha permitido estas prácticas. Sí, ya no es por designación directa, sino se da precisamente a través de estos exámenes de oposición y que creo que ha fortalecido la labor y la oportunidad para que todas podamos participar. Yo imagino a la licenciada Yolidabey Alvarado cuando estudiaba la primaria o estaba en la secundaria. ¿Se imaginaba usted llegar a ser magistrada, juez? Pues mira, me imaginaba ser una mujer profesionista, eso sí. Sí. Eso sí, siempre lo tuve en mente. Siempre lo tuve desde pequeña. De hecho, debo de compartirte que cuando era muy pequeña, lo que quería ser era científica de la NASA, porque a mí me gustaba muchísimo las cuestiones del universo, todo lo que tenía que ver con la ciencia, me gustaban mucho las matemáticas, entonces siempre soñaba con eso.
Digo, estoy hablando de mi infancia. Digo, ya conforme voy ya a la preparatoria, me empieza a gustar el tema de las ciencias sociales. De hecho, también tuve la oportunidad de participar en concursos de oratoria estatales, nacionales, en debates políticos también, representando a la Universidad Juárez. Entonces me empezó a gustar esta rama del derecho y pues bueno, ya cuando tengo que tomar la decisión de qué estudiar, pues me quedaba muy claro que iba a ser una abogada. Sin embargo, el éxito para las mujeres parece estar constreñido hacia ciertos sectores, es decir, hay desigualdad en nuestra sociedad y muchas niñas hoy día no tienen esas posibilidades. ¿A qué cree que se debe? Mire, se han creado estereotipos. Lo que tú mencionas lo concepcionamos como estereotipos. Se dice las mujeres como que tienen que tener como ciertas carreras afines y los hombres otras carreras. Yo creo que hoy en día se está cambiando esta percepción. Las mujeres cada vez más incursionan en carreras que en teoría están orientadas hacia los hombres. También se ha visto que cada vez más mujeres son profesionistas y sobre todo están en cargos de decisiones, que eso también es muy importante, porque no basta con estudiar una carrera, desempeñarte como profesionista, sino que las mujeres en el ámbito que te vayas a desempeñar logres estar en lugares de decisiones, logres desarrollarte plenamente como mujer. Sin embargo, hay barreras hoy día. Todavía la mujer no puede escalar a todas las posiciones, sus salarios no son comparables con el de los varones. ¿Qué es lo que está propiciando estos rezagos, esta barrera? Sí, venimos de una sociedad estructurada, desafortunadamente, con estereotipos, con también barreras de discriminación hacia las mujeres. La concepción que se tiene a veces de las mujeres es que están consideradas para el hogar, el cuidado de los hijos y demás. Efectivamente ha habido toda una corriente desde hace muchísimos años de mujeres que han luchado por la defensa de los derechos y porque cada vez estas barreras y estas concepciones equívocas del papel que tiene la mujer pues vayan cambiando. Todavía nos falta, por supuesto. ¿Ustedes se considera feminista? Sí. Sí, en el sentido de que el feminismo precisamente abarca la igualdad de hombres y mujeres. A veces se tiene un mal concepto en relación que ser feminista es solamente defender y pensar que las mujeres son más que los hombres o que tienen más derecho que los hombres. No, el feminismo lo que defiende es que las mujeres sean consideradas como personas con igual de derechos de los hombres y de las mujeres. ¿Feminismo no es igual a machismo? No, el machismo, eso sí es una estructura pues arraigada en nuestra sociedad, en la cual se desarrollan actos que van encaminados a ese desequilibrio entre hombres y mujeres. Es decir, ahí sí se desplegan acciones que van encaminadas a tener una preponderancia del hombre sobre la mujer. En cambio, el feminismo lo que busca es esa igualdad que debe de prevalecer. Últimamente pareciera puesto un estigma a este movimiento feminista asociándolo con violencia por los actos que hemos visto. ¿Qué piensan ustedes? Efectivamente, hemos visto actos violentos o algunas actuaciones que se han dado a conocer en medios de comunicación, pero creo que son casos aislados y que tampoco por esos hechos se puede considerar al feminismo en el sentido del rechazo o decir está mal el concepto del feminismo. Yo creo que es una concepción propia que se tiene que tener y que creo que eso ha logrado que las mujeres podamos avanzar. La ola del feminismo viene desde hace muchísimos años, se ha ido pasando inclusive lo que le llaman por generaciones, donde se ha ido avanzando, pero definitivamente esos actos, creo yo, no deben de incidir en esa gran lucha y en esos resultados que ya se han logrado para las mujeres. La violencia política es un tema que está ahí, en el debate que se analiza hoy día. ¿Cómo se da esta violencia política o cómo se puede conceptualizar dentro de todos esos procesos que están vigentes hoy día en la administración pública, en la competencia electoral, en muchos ámbitos, ¿no? Mira, acabas de tocar un tema sumamente importante
de gran relevancia y que recientemente, el 13 de abril de este año, se acaba de aprobar ya la reforma sobre violencia política en razón de género. Hasta antes de abril no teníamos un marco jurídico que regulara los temas de violencia política. Sí se analizaban estos casos, pero no se conocía qué es violencia política, qué conductas pueden constituir la violencia política, qué hacer, ante qué instancias acudir y cuál es el procedimiento y las sanciones para las personas que la cometan. A partir de esta reforma ya se dice qué es lo que entendemos por violencia. Todos los actos o omisiones que tengan como finalidad precisamente menoscabar la participación política de una mujer. Y en Tabasco, tanto se da este fenómeno de la violencia política según su percepción? En el proceso pasado tuvimos un aproximado de 11 casos. No llegaron a ser temas que llegaran al tribunal, pero sí, por ejemplo, los conoció el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Algunas denuncias que se presentaron de esta naturaleza, algunas ya no continuaron con la tramitación, otras pues no fueron procedentes, pero sí, por supuesto, que se han dado casos de violencia política que se han denunciado. Consideramos que para este proceso electoral ya existe, lo que comento, un marco jurídico. Ya existe, por ejemplo, ya está tipificada la violencia política como un delito, lo que antes no sucedía. Si alguien comete violencia política, se puede encausar para efectos de que se conozca y de acreditarse, pues se aplique la sanción correspondiente. Según la tipificación del delito, ¿cuáles serían los casos en que se pudiera configurar el mismo? Sí, en este caso pues se trata de una mujer que sea violentada, ya sea por un acto u omisión de alguna persona que la agreda en su persona, en su dignidad y en su participación política. En la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, se establecen 22 conductas que pudieran ser constitutivas. Van desde las más simples hasta, por ejemplo, en el caso de negarles información dentro de sus instituciones o sus institutos políticos. Por supuesto, estas agresiones también que se dan dentro de las campañas, dentro de la propaganda electoral, en la cual son denigradas. Entonces, en esos casos también puede denunciarse la violencia política. Magistrada, la independencia de los jueces, se habla mucho que está en riesgo hoy día, que se ha perdido independencia por actos u omisiones por parte de los otros poderes, y en este caso el Ejecutivo, ¿qué ha querido entrometerse? ¿Qué piensa usted de esto? Mira, efectivamente, pues, es un tema que ha estado en discusión o ha estado en opiniones relativas a esta temática. Yo creo que como jueza, como juzgadora, como magistrada, puedo decirte que creo en la independencia judicial, creo en la independencia de las y de los juzgadores, porque es un principio básico que tenemos que tener como institución y en lo personal. ¿Esto qué implica? Que debemos de estar ajenos a cualquier injerencia de los tres poderes o de cualquier otro factor que pudiera influir en nuestras decisiones. ¿En su caso nunca ha recibido presiones de algo, de alguien para equilibrar una decisión? No como tal, pero recordarás que la elección de 2015, cuando en mi caso fui ponente y era yo presidenta del Tribunal Electoral, se declara la nulidad de la elección de centro. Más que presiones fue después de que había salido la resolución, pues fue un ataque frontal por este fallo que se había emitido. ¿Se sintió violentada políticamente usted? Digo, ahí están las evidencias, porque creo que como juzgadoras y juzgadores estamos sujetos al escrutinio, estamos sujetos a las opiniones respecto a las decisiones que tomamos. Pero cuando pasa la barrera entre una crítica, un señalamiento al trabajo que desempeñamos, a una agresión personal, pues por supuesto que pudiera considerarse ya como una violencia hacia una funcionaria o hacia una juzgadora. Hoy día los tribunales electorales, los jueces en su trabajo, ¿cree usted que han logrado contar con
ese andamiaje jurídico, ese marco legal que les permita garantizar en sus decisiones total independencia? Yo creo que se ha avanzado, sí. ¿Que falta afianzar algunos temas? ¿Qué falta? Por supuesto que sí. Te platicaré, por ejemplo, en materia electoral. ¿En qué hemos avanzado en el tema de la independencia? Anteriormente, los magistrados y magistradas electorales locales éramos designados de la siguiente manera, a propuesta del Ejecutivo y, por supuesto, aprobación de las legislaturas de los estados. Ahí sí se daba el compadrazgo, el amiguismo, ¿no? Bueno, ese es el procedimiento. En el año 2014, con la reforma político-electoral, en la exposición de motivos que se da en los debates, se dice que se iba a dotar de autonomía y de independencia a las magistraturas electorales y que por lo tanto a partir de estas fechas y las nuevas designaciones se iban a hacer a través del Senado de la República mediante convocatoria abierta. Y desde esa fecha se ha venido realizando así. El Senado de la República emite una convocatoria, quienes aspiren al cargo se inscriben y obviamente mediante el procedimiento que lleva a cabo el Senado se decide y se aprueba por las 2/3 partes. Es un avance importante. Ese es un avance. ¿Qué falta entonces? ¿Qué falta? Hay quienes subrayan, por ejemplo, en el caso de las remociones de las magistraturas, porque no nada más tiene que ver en la designación, sino en quién tiene la facultad de removerte. ¿Por qué razón? Sigue habiendo discrecionalidad. Se está discutiendo si esto queda en competencia de las legislaturas de los estados o tendría que ser el Congreso de la Unión, dado que es el Senado. Ese es un tema que se está analizando y que se considera tiene mucha importancia porque incide en la función que desempeñamos y consideramos que también pudiera consolidar la independencia. La democracia, que es parte de una institución que nos permite tener libertades, la posibilidad de elegir a gobernantes y muchas otras ventajas como sociedad. También se insiste que nuestra democracia hoy día está en riesgo. ¿Qué piensa usted? La democracia creo que es un tema que nos atañe a todas y todos. Efectivamente, como país, como nación, hemos avanzado, pero por supuesto que necesitamos fortalecerla. Creo que tenemos, al menos en el ámbito electoral, un sistema muy fuerte, muy consolidado. También hemos tenido como país ya la experiencia de transiciones como tal, en el caso de las presidencias. Eso también creo que ha fortalecido a nuestro país en torno a esta participación. Y yo lo que siempre destaco es que cada vez más celebro el hecho que haya mayor participación ciudadana. Hemos visto que cuando la ciudadanía toma decisiones y va a las urnas y emite su voto, en el sentido que sea, las cosas cambian y pueden incidir precisamente en las decisiones importantes respecto a quienes los gobiernan. Sin embargo, pareciera que esta democracia se sigue agotando en el tema de las urnas y que ahí es donde acaba todo. No hay un acompañamiento de la sociedad en todos estos ámbitos donde pudiera participar. ¿Qué se necesita para ello? Tienes toda la razón y eso es algo que se está discutiendo también en muchos foros, porque efectivamente se piensa, ya voté por alguien y ya quedó hasta ahí la participación. Y efectivamente ahora lo que se está impulsando es un seguimiento que pueda dar el ciudadano o la ciudadana respecto a los resultados de quienes eligen, o lo que también se está implementando, los mecanismos de democracia participativa o semidirecta, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la revocación de mandato que ahora ya también está aprobada. Es decir, buscar otros medios, otros mecanismos en los cuales la sociedad pueda opinar respecto a temas de gran relevancia para nuestro país. Yo creo que esto viene a fortalecer nuestro sistema representativo. Porque aparte es un tema que no interesa a la gente, es decir, cuando escuchan los ciudadanos hablar de estos temas de partidos políticos, de procesos electorales, pues le dan vuelta a la hoja, ¿no? Claro. ¿Por qué no es un tema que nos incumba, que nos ocupe y nos preocupe, magistrado? Cuando debería de ser lo contrario. Sí, claro. Efectivamente, debería de tener la ciudadana o el ciudadano el total compromiso, la responsabilidad y de estar precisamente vigilante de las actuaciones de quienes nos representan. Creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad,
de avanzar realmente a involucrarnos de manera más directa y evitar esta apatía, ¿no?, que se genera en el sentido de, pues ya están en el cargo y realizan sus funciones y hasta ahí. El ciudadano y la ciudadana creo que es el eje rector de todo este proceso democrático. ¿De qué sirven los tribunales electorales locales, magistrada, cuando las decisiones al final se toman en órganos de tipo federal o de jurisdicción federal en este caso? Y hay quienes han señalado en su momento, ¿para qué están los tribunales? Pues al fin de cuentas se tiene que llegar a la sala superior, a la sala regional del Tribunal Electoral Federal. Fíjate que acabas de tocar un tema fundamental. Te puedo decir que los tribunales electorales locales tenemos una función sumamente importante. El total, te puedo decir, de 100 asuntos que resolvemos, por dar un número, el 30% solamente es el que se impugna ante las autoridades federales. ¿Qué quiere decir? Que un gran porcentaje se quedan con la decisión que adopta el Tribunal Electoral. ¿Qué implica? Que los ciudadanos tabasqueños y ciudadanas tabasqueñas puedan tener un tribunal a quien acudir y evitar ir a otras instancias. Por supuesto que si no quedan conformes con la decisión del tribunal, tienen la posibilidad de impugnarlo ante lo que es la Sala Regional Jalapa y, en su caso, hasta la Sala Superior. Son como una contención, entonces, tantos Por asuntos supuesto. que en un momento dado podrían llegar al ámbito nacional y quizá tardar en resolverse si no existieran los Esa es por una tribunales parte, o sea, las estadísticas ahí están. De los asuntos, la mayor cantidad de resoluciones quedan en el ámbito local. Y las que son impugnadas, tenemos afortunadamente también cifras relativas a que la mayor parte de ellas son confirmadas. ¿Eso qué implica? Que las decisiones que estamos tomando en el Tribunal Electoral de Tabasco, pues son decisiones apegadas a derecho. Es importante la comunicación, desde luego, cuando se da en estos ámbitos en las redes sociales. ¿De qué forma y en síntesis, magistrada, podría decirle a la gente para qué sirve el Tribunal Electoral? ¿Qué funciones hace? Claro, con mucho gusto. El Tribunal Electoral de Tabasco tiene como función la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Me preguntarán, ¿qué son los derechos político-electorales de la ciudadanía? Pues el derecho de votar, de ser votado, de afiliación y todos aquellos, por ejemplo, casos en los que se considere que se está vulnerando, por ejemplo, el ejercicio del cargo. Hemos tenido casos de regidores, de regidoras, de delegados, de delegadas o de diputados y diputadas que pueden ver de alguna manera violentados sus derechos. Entonces pueden acudir al Tribunal Electoral. Y otra función, eso es en la protección de derechos. Por supuesto que resolver todas las impugnaciones que derivan de los procesos electorales, de los resultados. Pero la gente puede pensar que es un tribunal que solo atiende partidos políticos o candidatos, es decir, también el ciudadano puede acudir. Por supuesto, hemos tenido personas que te comento, han tenido vulneración a su derecho de votar o de ser votado porque aspiran a algún cargo de elección popular. Fíjate que casualmente hemos resuelto muchísimos casos en elecciones de delegaciones municipales. Cada vez más participa la ciudadanía en este tipo de cargos. Y cuando hay alguna controversia respecto a los resultados, respecto a los requisitos de algún candidato o candidata, el Tribunal Electoral es quien resuelve este tipo de controversias. Magistrada, vienen elecciones intermedias y generalmente hay una baja participación en ellas porque pues ya no se elige al gobernador y de repente solo se eligen diputados. Hay muchos ingredientes que inhiben la participación ciudadana. ¿Cuál cree que sea el reto? ¿Cómo lograr revertir todo esto? Sobre todo en este ámbito en que estamos, lo que hemos vivido, crisis sanitaria, ahora crisis climatológica, muchas cosas, ¿no? Sí, José Raúl, mira, este proceso electoral sin duda va a ser muy complejo. A diferencia de los otros, como tú señalabas, en los cuales hemos visto una baja participación en los procesos intermedios, si le aunamos la situación de la contingencia por este COVID-19, pues indudablemente que va a ser un gran reto para que se motive a la ciudadanía a participar. No solamente en la parte de votar, de acudir el día de la jornada electoral, sino a participar. Recordemos que estas son elecciones ciudadanas
en el sentido de que se organiza y participan Claro. la ciudadanía. En este caso, como funcionarios o funcionarias de casilla. Entonces va a ser, por supuesto, un gran reto, en este caso el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Ya pues arrancó el pasado 4 de octubre el proceso electoral ordinario de nuestro estado y por supuesto va a llevar a cabo sin duda alguna todas las acciones para, por una parte, la organización del proceso, pero por otra, para incentivar la participación de las y los ciudadanos, porque sí tenemos que tomar todas las medidas sanitarias que no pongan en riesgo a la población, claro, pero sabemos que puede inhibir o puede generar a lo mejor una baja participación, pero tenemos toda la confianza de que pues llegada a las etapas del proceso en las cuales se requiera mayor participación, pues podamos tener un panorama distinto al que actualmente está. Debate político que se da en las campañas y que también en otros ámbitos nos permite ver una baja calidad en cuanto a la exposición de ideas, de propuestas, ¿cómo revertirla? ¿Qué le diría usted sobre todas esas personas, ciudadanos que se están ya postulando como aspirantes y que pueden ser candidatos? Pues en ellos descansa en gran medida la posibilidad de que la gente se motive, ¿no? Claro, ese también es un factor importantísimo. En la medida que la ciudadanía vea que realmente hay propuestas, que realmente hay una plataforma, pudiera generarse una mayor participación. Y a quienes aspiren, creo que hoy más que nunca se están conscientes de que lo que se quiere son propuestas reales, la ciudadanía espera resultados y que cada vez es más meticulosa en determinar por quién emite su voto. Entonces va a ser un gran reto para quienes aspiran a las diferentes candidaturas o cargos de elección popular, incentivar también esa participación ciudadana. ¿Es usted una mujer de éxito? Lo dice su currícula, lo dicen los cargos que ha ostentado hasta el momento. Para finalizar, magistrada, ¿qué le diría a las niñas, a las jóvenes que hoy día están pensando en quizá no estudiar, en quizá pues, hacer familia, otras cosas, ¿no? Y no están pensando en una carrera profesional? Pues acabas de hacerme una pregunta que realmente ahorita estoy pensando qué decir, ¿por qué? Porque las palabras influyen muchísimo, ¿no? Sí. En una persona. Y yo te decía hace un momento que de niña en lo que soñaba. ¿Yo qué les puedo decir? Que sueñen, que ser mujer es una gran virtud y que las mujeres podemos llegar hasta donde nos propongamos llegar. Que las mujeres hoy en día tenemos todas las oportunidades de salir adelante y que juntas, como sociedad, podremos cambiar todos estos estereotipos que hemos venido arrastrando de generación en generación. Que toda mujer puede realizar todo lo que se proponga. Seguimos en la lucha, pero que estoy segura que vamos a lograr seguir avanzando. Magistrada, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para conversar con nosotros y de verdad mucho éxito en este proceso que ha comenzado y en su nueva encomienda como presidente de la Asociación de Magistrados o Magistradas y Magistrados Electorales Locales. Sí, al contrario, José Raúl, muchísimas gracias de verdad por esta invitación y te felicito por estos espacios que nos permite pues dialogar con las personas que amablemente nos están escuchando y viendo y abordar temas de interés para todos ellos. Con muchísimo gusto, las veces que sea posible, aquí estaremos, porque bueno, hablamos de que viene un proceso electoral muy intenso y Tabasco siempre se ha caracterizado precisamente por ser un estado eminentemente político. Entonces, sabemos con mucho gusto que van a venir muchas temáticas y aquí estaremos para platicar de ellas. Muchas gracias, magistrada, qué amable. No, al contrario. La magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz, en Línea Crítica. Hasta la próxima y gracias al Hotel Viva que nos distingue con la posibilidad de presentar este programa desde sus instalaciones. Por supuesto a usted que nos ve y que nos da su preferencia. Gracias.